Hola Alma, buenos días, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Altair? Sí, te escucho perfecto. Antes de comenzar la Gracias. sesión, no sé si me des permiso de pasar un pequeño video sobre el museo, por favor. Sí, sí, adelante. Muchas gracias. Gracias. Un guía te acompañará explicándote cada sala. Podrás acercarte a cada objeto, cédula y video de este museo como si estuvieras ahí. Juntos crearemos conciencia y una cultura de paz y tolerancia, llevando este mensaje a miles de personas por todo el país. Entra ya. Muchas gracias, Alma. También me gustaría recordarle a todas las personas que sus cámaras y videos deben de permanecer apagados y en el lapso de preguntas y respuestas deben levantar su mano digital para otorgarles el uso de la palabra. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, les estaremos compartiendo a través del chat el correo del centro educativo para que puedan escribirnos. Muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos a todas y a todos. Ok, gracias, Altair. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver la presentación. Altair, ¿me puedes informar si ya se ve la presentación? Sí, se ve sin problema. Ok, ya, ahí ya se ve bien, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Ok, gracias, Altair. Hola, bueno, bienvenidos y bienvenidas a este curso que tiene por título Derechos Laborales y Herramientas para la Búsqueda de Empleo en Tiempos de COVID. Mi nombre es Alma Zúñiga, yo soy la persona que va a estar coordinando este curso en las 3 sesiones que vamos a llevar. Bueno, ya llevamos la primera para los que ya estuvieron en la sesión anterior y hoy vamos a continuar con el tema. Entonces, vamos a hablar un poquito de cuáles son los objetivos y qué se va a ver a lo largo de las sesiones para que podamos entender un poco qué es lo que podemos esperar de este curso. El objetivo que nosotros tenemos con las sesiones es darles a ustedes una introducción a aspectos laborales relacionados con la búsqueda de empleo desde el enfoque de recursos humanos. A lo largo del curso les voy a proporcionar herramientas que les van a poder servir o funcionar o ayudar durante la búsqueda de empleo. Entonces, esto se maneja en 3 sesiones. La primera sesión se llama ¿Conoces tus derechos y prestaciones laborales?, que es donde hablamos un poco de cuáles son los derechos que tenemos, las prestaciones, tipos de contrato, tipos de pago, la seguridad social, todo este tipo de cuestiones con las que siempre se suele tener dudas. Desde aquí las abordamos. Tuvimos una invitada especial, experta en estas cuestiones en la sesión pasada. En esta sesión nos vamos a enfocar en cómo hacer un buen currículum vitae e identificar propuestas de empleo falsas. Y en la sesión del sábado siguiente vamos a hablar de cómo usar las plataformas de empleo a tu favor y tips que te van a funcionar durante la entrevista para que puedas tener un mejor desempeño, te pueda ir bien en tu entrevista y así pueda ser más factible que tú ingreses a un trabajo. Ok, antes de comenzar como tal con el tema, vamos a hablar un poquito de aspectos de logística. En cuanto a esto, como comentó Altair, ustedes tienen su micrófono y su video apagado. Esto es para poder tener mejor control acerca de las participaciones y para poder
llevar el control adecuado en esto. Pero de todos modos, sí les voy a dar espacio a ustedes para que hablen, para que digan sus dudas, comentarios, retroalimentaciones, y esto va a ser en 2 puntos de la sesión. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la esquina inferior derecha tienen 3 puntitos y ahí dice la palabra más. Ahí vamos a dar la opción de levantar la mano cuando tengamos dudas en el momento en el que yo abra la parte de participaciones, y entonces conforme ustedes vayan levantando las manos, así es como vamos a ir dando las participaciones. ¿Qué más les puedo decir en cuanto a esto? Aquí también van a estar apareciendo en todas las diapositivas mis números de mi contacto de correo electrónico, por si ustedes quieren que les envíe la presentación, tienen alguna duda de algún aspecto en particular, ahí ustedes me pueden escribir un correo y sin ningún problema yo se los voy a contestar resolviéndoles sus dudas en caso de que yo cuente con la información y les pueda ayudar. Y en cuanto a la parte de las constancias acerca del curso y en cuanto a la parte de este reconocimiento que a ustedes se les entrega, recuerden que eso es directamente al correo del centro educativo. Conmigo es únicamente con cuestiones relacionadas al curso, ¿vale? Ok. Una vez ya aclarados estos puntos, ahora sí vamos a comenzar como tal con el contenido del curso. En esta sesión, entonces, vamos a hablar cómo hacer un buen CV e identificar propuestas de empleo falsas. Ok, para comenzar, vamos a contextualizarnos un poquito en cuanto a lo que es el área laboral. Entonces, aquí vamos a ver cómo funciona el área de recursos humanos. Muchos hemos escuchado sobre recursos humanos, sobre el área de recursos humanos, pero ¿qué es esto? Como tal, los recursos humanos son los trabajadores o empleados que conforman una empresa. Eso es lo que se conoce como recursos humanos. Ahora, casi siempre en las empresas hay un área de recursos humanos que se conoce de distintas maneras. En unas partes puede ser de recursos humanos, en otra parte puede ser de capital humano, en otra parte puede ser de administración, pero las actividades que se realizan aquí son de manera similar. ¿Son en cuanto a qué? En cuanto a gestión del personal, en cuanto a cuestiones de organización, en cuanto a cuestiones de evaluación, en cuanto a cuestiones de gestión de manera general. Ahora, vamos a hablar un poquito de las áreas que conforman esta parte de recursos humanos. Tenemos que aclarar que no en todas las empresas se maneja de la misma manera. Hay empresas que pueden ser desde 10 personas hasta empresas donde hay 5,000, mucho más, y en cada uno se va a manejar de manera diferente, pero de manera general podemos decir que este es el organigrama que se maneja en el área de recursos humanos. Entonces, aquí puse 4 áreas especialmente, no las vamos a explicar a profundidad porque no es el fin de este curso, pero sí es importante que nosotras las conozcamos para saber cómo funciona y dónde estamos ubicados. Una de las áreas es evaluación y desempeño. Bueno, vamos a empezar por la primera, que es reclutamiento y selección de personal, que son las personas que se encargan de buscar a el personal que va a trabajar adentro de la empresa. Después está el área de administración de personal, que es justamente toda la que tiene que ver con toda esta parte administrativa, de contabilidad, contratos, pagos. Después está el área de capacitación, comunicación interna, donde a las personas, justamente como lo dice la palabra, se les da una capacitación acerca de el trabajo que se tiene que hacer, formación continua. Y la última es evaluación de desempeño, estas evaluaciones que se hacen cada cierto tiempo para evaluar cuál ha sido el rendimiento o el desempeño que ha tenido una persona durante la empresa. Nosotros en la que nos vamos a enfocar hoy es en la parte de reclutamiento y selección. Todo el proceso que vamos a ver va a venir de esta área, por eso justamente está en negritas. Es el área de reclutamiento y selección. Ok, ahora, ¿cómo es que funciona el proceso? Muchos de nosotros nos preguntamos, no sabemos qué pasa desde el momento en el que enviamos el CV hasta desde el momento en el que nos hablan para concretar una entrevista y en todo caso, pues el ingreso. Entonces, aquí podemos decir que lo primero que se hace es que surge una vacante.
¿no? Estamos en una empresa en el área de reclutamiento y selección y los jefes directos encargados de cada área nos solicitan un nuevo perfil, o sea, un nuevo ingreso, una nueva persona que venga a apoyar, que venga a aportar el equipo. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros en el área de reclutamiento y selección o atracción de talento? También se llama diferente en distintas áreas, en una no tiene tampoco nombre, pero es lo mismo y esto se puede ver desde empresas chiquitas hasta empresas más grandes. En el levantamiento de perfil es donde nosotros platicamos, tenemos una conversación directamente con el encargado del área. Él nos va a decir que está buscando una persona y nos va a hablar de las características específicas sobre esta persona que está buscando. Entonces, empezamos viendo cosas como ¿para qué área va a ser? ¿Qué horario va a tener? ¿Cuál es el sueldo que se va a manejar? ¿Qué prestaciones se van a llevar? Después pasamos a cuestiones como cuáles son las actividades que va a realizar esta persona. Esta persona nos platica cuáles son las actividades, qué es lo que haría a día, cómo lo haría, qué conocimientos indispensables necesita que esa persona maneje. Si necesita que maneje algún programa, si necesita que maneje algún idioma y en qué porcentaje. Vamos a ver un poquito más adelante, más a profundidad esto. También muchas veces, en muchas ocasiones, cuando los puestos son más específicos, y que sí se requiere un conocimiento especializado, generalmente nosotros trabajamos con preguntas clave que cada persona que esté en esa área tiene que saber responder. Por ejemplo, vamos a hablar de un puesto que todos podamos conocer y con el que hayamos interactuado alguna vez, que puede ser como una recepcionista. Entonces, ¿qué es lo que tiene que saber una recepcionista? Bueno, una recepcionista sí o sí tiene que tener manejo de conmutador. Tiene que tener un manejo de inglés intermedio. ¿Y cómo vamos a saber que tiene un manejo de Excel intermedio? ¿Cómo vamos a saber que tiene el Excel? Pues entonces nosotros vamos a hacer ciertas preguntas como de, a ver, cuéntame cómo se hace una tabla dinámica. Cuéntame cómo se hace esto. Son preguntas más técnicas. Todo eso nosotros lo hacemos cuando levantamos un perfil. ¿Vale? Nosotros ya sabemos ese tipo de cosas. Nos van a decir para dentro de cuánto tiempo solicitan que esta persona ya esté ingresando a laborar y básicamente así es como se maneja de esta forma en cuanto al levantamiento de perfil. Ahora, una vez que la parte de reclutamiento ya tiene bien especializado cómo va a ser el perfil que vas a manejar, entonces ya publicamos la vacante. Nosotros publicamos la vacante en distintas plataformas de empleo. Vamos a hablar sobre plataformas de empleo en la siguiente sesión. Entonces, aquí nosotros publicamos la vacante con estas características específicas que se nos mencionaron. Entonces, vamos a publicar desde la zona de trabajo. En unas vacantes se pone el sueldo, en otras no, porque se maneja de manera confidencial, pero se pone que vas a tener un sueldo fijo, más prestaciones de ley o los beneficios que tú vayas a tener. En unas empresas se puede tener otros beneficios como comedor, como vales, este tipo que ya son beneficios extras, como lo vimos en la sesión anterior. Entonces, nosotros publicamos la vacante cierto día y entonces ahí nosotros dejamos que se genere como unos días para que tengamos cartera, así se le llama, que es a las personas que se postulan y que entonces así nosotros podemos tener una gama más amplia de candidatos. Ahora, ¿qué sigue después? La revisión de currículums. Aquí es en la parte donde nosotros vamos a entrar el día de hoy de lleno en la revisión de currículums y entonces nosotros vamos haciendo un filtro desde que estamos en las plataformas, viendo cuáles son las personas que coinciden con las características que a mí me mencionaron. Esto es de manera visual y súper rápida, porque generalmente se tienen muchísimos CVs para revisar. Entonces, esta es una parte. Después sigue el filtro telefónico, que es cuando generalmente te marcan y te dicen, oye, Yael, yo soy Alma Zúñiga, te hablo de tal empresa. Fíjate que encontré tu perfil en las redes sociales o en la red donde te postulaste y estoy muy interesada en tu perfil, podemos platicar tantito. Entonces aquí es donde yo te empiezo a hacer ciertas preguntas filtro también para de manera general solamente ver
si cumples con características específicas que son indispensables, que se necesitan, ¿no? Después, generalmente en algunas empresas se hace, en otras no, se aplican pruebas psicométricas. Me imagino que a la mayoría de ustedes ya les ha tocado estas pruebas psicométricas, que son de 2 horas, donde se evalúan distintas competencias laborales, ¿no? Entonces ya tenemos esta parte donde se están evaluando las competencias laborales. También con estos resultados nosotros nos vamos a guiar y también nos vamos a guiar para saber qué cosas se pueden preguntar en la entrevista con base a cómo salieron las características. Muchas veces las pruebas se mandan después de la entrevista. Esto es también para hacer un apoyo. Puede ser prueba psicométrica o puede ser prueba técnica en cuanto a conocimientos específicos de tu área. Después sigue lo que es la entrevista presencial. Ya en la entrevista presencial es donde nosotros vamos a hablar ya mucho más detalladamente de cuál es nuestra experiencia laboral. Esta también es una parte muy importante, por eso también está subrayada y la vamos a ver la próxima sesión. Y después sigue el feedback. Nosotros les realizamos a ustedes una entrevista y entonces todo lo que nosotros vimos lo vamos a platicar con el jefe directo encargado del área. Y conforme a eso, entre los dos, se va a analizar qué tanto se adecua a esa persona al perfil que estamos solicitando y entonces así ya sería una entrevista final con el encargado del área para ya después, posteriormente, tener el ingreso a la empresa en caso de que resultes seleccionado. Muchas veces la entrevista del jefe y del reclutador son el mismo día para ahorrar tiempo, pero de todos modos este feedback siempre existe, porque si el reclutador en la entrevista ve que el perfil que tal vez tú mostraste en tu CV no coincide con lo que se ve en la entrevista o hay cosas que rayan o que marcan, pues entonces aquí este es como el primer filtro y entonces ya no pasa al siguiente filtro que es con el encargado directo del área. Siempre es el feedback, siempre se tiene como esta estrecha relación, generalmente en varias empresas, en otras no, se hace un estudio socioeconómico que es básicamente aquí donde también te piden referencias laborales y entonces se marcan a tus anteriores trabajos para preguntar cosas sobre cómo ha sido tu relación con tus empleos anteriores y si los resultados son positivos, pues entonces ya se ingresa a lo que es la empresa, ¿vale? Ok. Entonces, este sería básicamente el proceso que se maneja. Hoy vamos a enfocarnos en revisión de CVs. La próxima sesión en la entrevista presencial y el filtro telefónico, que son súper importantísimos. Como ustedes pueden notar, aquí todo cuenta, pero el primer paso y el más importantísimo de todos, que no te permite llegar a ninguna de las demás cosas, es la revisión del CV. Si no pasas este primer prefiltro, ya no va a haber filtro telefónico, pruebas, entrevista, feedback socioeconómico. Ahí te quedaste. Entonces, por esto es súper importante tener un CV adecuado. Tenemos que invertir tiempo y recursos en poder tener bien elaborado esto, porque de esto va a depender prácticamente todo. Ok, ahora sí entonces. ¿Pero qué es un CV? ¿Qué es un currículum vitae? Llevamos 10 minutos hablando de esto, pero ¿qué es? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Bueno, un CV es el compendio de nuestra información personal que se emplea durante la búsqueda de un empleo. Básicamente es nuestra tarjeta de presentación hacia las empresas, donde nosotros vamos a reflejar nuestra personalidad, nuestra formación profesional, nuestras habilidades, nuestras características en este pequeño documento que va a definir si te llaman para una primera entrevista o no. Entonces, ¿cuál es el fin? El fin de que tú tengas un currículum bien elaborado es atraer al reclutador y al futuro jefe, que es con quien tú vas a trabajar, a ambas personas, porque puede que inicialmente hayas atraído al reclutador, pero si también tu perfil no está bien elaborado, el jefe puede decir también, no sabes qué, no me gusta su perfil desde aquí, entonces pues no va. Desde aquí también los jefes te pueden descartar. Entonces es muy importante tener esto. Hay estudios que dicen que cuando un reclutador revisa tu CV, cosa que es verdad, únicamente tú vas a tener 10 segundos para llamar la atención de ese reclutador. En un vistazo rápido, esa persona tiene que encontrar no todas las características, pero sino algunas que estén muy obvias, que tengan que ver con el puesto de trabajo que se está solicitando o que se está ofreciendo. Entonces es súper importante que sea visual y que sea claro.
con el fin de que nosotros podamos así conseguir una entrevista. Hay una estrategia de ventas que se llama elevador pitch, que es básicamente justamente el tiempo que es la forma de realizar una venta como si tú estuvieras en un elevador. Del tiempo en el que tú tomas el ascensor a el tiempo que llega cada uno a su destino, y es como si en este tiempo tú tuvieras que realizar en una venta. Tienes muy poco tiempo. ¿Qué estás ofreciendo? ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué es lo que tú quieres transmitir a la otra persona? ¿Qué está buscando la empresa? En eso te tienes que enfocar. ¿Cuál es, en este caso también, cuál es el perfil o cuál es el empleo que tú quieres tener? Tienes que empezar a preguntarte esto, pero sí, por ejemplo, puedes decir, no, pues mira, yo quiero un puesto donde sea supervisor de un Sanborns, pongámosle, ¿no? Entonces, sí, tú puedes querer esto, pero ¿qué características tiene esta persona? ¿Qué buscaría una empresa que quiere a alguien así? ¿Qué características tiene que tener? ¿Qué conocimientos? ¿Tiene que manejar algún programa? ¿Qué actividades específicas tiene que diseñar? ¿Tiene que realizar esta persona? Y así con eso es como tú vas a realizar tu currículum vitae. Entonces, ¿qué características tiene que cumplir este currículum que nosotros vamos a realizar? En primera, tiene que ser claro, tiene que ser breve, tiene que ser conciso y tiene que ser estructurado. Se tiene que entender prácticamente en estas hojas todo lo que tú quieras reflejar. No es recomendable es muy recomendable que le inviertas mucho tiempo a esto, que lo pienses, que realmente lo analices. Hay personas que se guían de páginas, que pueden encontrar en internet para guiarse porque no han realizado nunca ningún CV, pero hay tips que se pueden dar en las páginas que puede que ya no estén tan actualizados. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que cuando realizo entrevistas, como las personas saben que es su tarjeta de presentación, intentan invertirle el mejor tiempo posible o la mejor calidad posible, pero hay veces que más es menos. Por ejemplo, y que tampoco les funciona a ustedes, porque cuando estamos nosotros buscando trabajo, muchas veces estamos en un trabajo y queremos cambiarnos de otro y tenemos el recurso económico, pero muchas veces no tenemos estos recursos económicos para poder estar invirtiendo en este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ocasiones? Han llegado personas a entrevista que cuando traen su CV lo traen engargolado. Literalmente traen un engargolado, donde en este engargolado ponen toda su información personal, desde una presentación con título, nombre, cuáles son los reconocimientos, cuáles son los cursos que han tenido, todo este tipo de información donde al final se crean como 15 hojas, y la verdad es que nosotros no leemos todo esto porque no es necesario para el punto en el que vamos. Entonces, muchas personas pueden gastar 20, 30 pesos en un engargolado, más las hojas a color. De verdad, muchas personas invierten mucho de este tiempo y de verdad son recursos que nosotros los reclutadores sabemos que también, o sea, cuestan. Entonces, no, también depende, también esto va a depender mucho del reclutador, pero también en el área de reclutamiento se intenta ser práctico. Entonces, si nosotros apenas, pensémoslo así, si nosotros apenas estamos evaluando tu perfil, en ese momento yo no necesito tus referencias laborales. En ese momento yo solo necesito saber tu experiencia. Como lo vimos en la línea anterior, la parte de referencias laborales es prácticamente hasta el final, ya cuando tú estás avanzado en procesos. Digo, habrá alguna que otra empresa que no lo hace así, pero de manera general sí se hace cuando ya se lleva avanzado un proceso y cuando ya se tiene de cierta manera más asegurado o más probable que tú puedas estar en ese trabajo. Entonces, no les recomiendo para nada que hagamos esto del engargolado. Entendemos la intención, la valoramos, pero realmente no es necesario. De hecho, ¿qué es lo que estamos diciendo con breve? Tiene que ser muy corto. Acabamos de decir, son 10 segundos los que tienes para llamar la atención. ¿Cuál es la extensión que tú tienes que tener para este CV? Una, máximo 2 hojas. No vamos a leer más allá de eso, porque lo que a nosotros nos interesa son tus últimas
experiencias laborales. Si tú has venido desempeñando la actividad a lo largo de toda, pues sí, de toda tu trayectoria profesional, está súper bien, pero mientras más cercano sea el empleo, las otras experiencias que has tenido al empleo que vas a tener, pues es como mucho mejor va a funcionar. Entonces, hagamos así esa extensión de una, máximo 2 hojas. Y este puede ser realmente un reto, porque no es fácil destacar todo lo que tienes que destacar en una, máximo 2 hojas, porque son muchísimas las actividades que realizan. Hay personas que tienen una increíble experiencia laboral de muchísimos años, a las que también les va a costar muchísimo resumirlo a 1 o 2 hojas, pero es el objetivo. Cuando nosotros hablemos de cosas más específicas, vamos a hablar en la entrevista. En la entrevista es donde nosotros los reclutadores vamos a ver todo esto. Y si en algún momento se requiere que amplíes tu información, nosotros te lo vamos a hacer saber. Pero así es como hay que manejarlo, ¿de acuerdo? La presentación tiene que ser súper profesional. Les recomiendo también, yo sé que depende mucho del estilo personal, pero recordemos que cuando nosotros estamos presentando nuestro CV, también estamos teniendo relación con personas con pensamientos muy distintos al de nosotros probablemente. Entonces pensemos que algo de manera genérica se podría ver profesional. Podemos evitar cosas como flores en las presentaciones, como caritas felices que de verdad lo hacen, como selfies, que es algo de lo que vamos a hablar más al inicio. Ahora, también es distinto, ¿no? Si estamos hablando de alguien que está estudiando diseño y que tiene experiencia en diseño gráfico o en fotografía y las vacantes son enfocadas a este tipo de cosas, obviamente sí tiene que ser mucho más visual y pues de esta forma también es como podemos aportarnos, pero de manera general, si no estás enfocada a este tipo de áreas, así es como lo deberíamos de manejar, como nos ayudaría. Hay que adaptarlo a un puesto o un área, como les decía hace ratito. ¿Qué características tiene que tener esa persona? A lo mejor yo he estado en muchísimas áreas, a lo mejor yo he hecho un poquito de todo, pero ¿qué es lo que yo quiero actualmente? ¿En qué área quiero estar? ¿En qué me quiero desempeñar? Puede que sí pongas esas actividades que hacías, que te hacían ser todóloga o todólogo, pero primero tenemos que poner estas que van enfocadas hacia el perfil que tú quieres y que necesitas. Tiene que ser de fácil lectura, que viene con lo mismo, que tiene que ser claro, breve, conciso. También es muy importante el tamaño de letra, el tipo de letra, con palabras clave en cuanto al puesto que tú vas a desempeñar. Ahora vamos a hablar de un puesto que sea más operativo, como técnico de mantenimiento. Pensemos qué palabras son claves para los técnicos de mantenimiento. Palabras clave podemos hablar como reparación de equipos, podemos hablar como en cuanto al mantenimiento eléctrico, en cuanto al mantenimiento de HVAC, que es en cuanto a la parte de refrigeración, en cuanto al mantenimiento corporativo. Estas palabritas u oraciones que son claves, a nosotros también nos ayudan mucho a ubicar de qué va tu perfil. Entonces son palabras claves relacionadas a tu área. ¿Quién va a saber más de eso que tú? Nadie. Entonces tú eres el experto aquí. Tenemos que tener una descripción clara y concreta sobre la formación profesional que tú tienes, sobre la formación académica. En cuanto a la formación académica, en el CV muchas veces ponemos desde que estuvimos en el kinder, que en la dirección, porque cuando nosotros teníamos la solicitud de empleo, así lo veíamos. Así veíamos en la solicitud de empleo que tenías que poner desde primaria, el teléfono, la dirección, pero en el CV no es necesario. En el CV, con que tú pongas la última formación, es más que suficiente, porque acuérdense que también tenemos que priorizar espacios, tenemos que ser concretos, tenemos que ser concisos. El que yo ponga toda mi información escolar ya me quitó por lo menos un cuarto de mi hoja. Y la verdad es que la mayor información que tiene que ser en cuanto a
a las experiencias laborales que tú tengas, no tanto en cuanto a estos aspectos que son técnicos, que claro que son importantes, pero que son más técnicos. Lo que tiene que más abarcar tu currículum vitae es definitivamente la experiencia laboral. Entonces, la formación académica, supongamos que tú solamente, que tú tienes la preparatoria, entonces pones ahí preparatoria y ahí pones. Es importante que pongas, si ya la tuviste concluida, pones concluida. Si tienes certificado, pones con certificado, preparatoria con certificado, el nombre de la escuela. Si, por ejemplo, estás en la universidad, a lo mejor ahorita nos están viendo algunos pasantes de alguna carrera, alguien que acaba de recién terminar, entonces aquí lo que vamos a poner es ¿en qué te quedaste? ¿Acabaste? Entonces tu formación está como pasante. Si ya te titulaste, entonces lo pones como titulado. Cuando ponemos titulado, es que tú ya tienes tu título y tú ya tienes tu cédula, porque eso es, si en los puestos te están requiriendo a alguien que sea titulado, te van a pedir estos dos documentos. Ahora, si estás en proceso de titulación, no sé, si ya hiciste tu tesis, pero todavía no te dan tu título, entonces eso pones en proceso de titulación o puedes poner algo como en espera de título, algo así, que nos ayude a identificar cuál es tu última formación. Por ejemplo, si tú tienes una licenciatura y además tienes un posgrado, un diplomado, una maestría, pones esos últimos dos, la licenciatura y la maestría, pero hay que intentar poner únicamente lo último. En cuanto a tu experiencia laboral, que es el siguiente punto, vamos a ponerlas nosotros de mayor, del último empleo que tuviste hacia abajo. Generalmente se recomienda que se pongan los últimos 3, podemos poner los últimos de 3 a 5 empleos, porque esos son realmente los que nos importan. Entonces vas a poner tu experiencia laboral. Empezamos poniendo nombre de la empresa, vamos a poner el puesto que tú tenías al lado, vamos a poner la fecha en la que tú estuviste. Puede que no sea tan necesario que pongamos el día exacto que empezaste y el día exacto que terminaste. Si los tienes, súper, porque hay algunas personas que sí lo preguntan, pero de manera general no es tan necesario. Entonces, con que tú tengas el año y con que tú tengas el mes, es suficiente. En la fecha que empezaste, en la fecha que terminaste. Si sigues trabajando ahí, ponemos, no sé, diciembre 2020 a, ¿en qué mes estamos? A abril actual, algo así ponemos. Entonces es para que también la empresa sepa que tú sigues laborando en otra empresa y también te puedan tomar en cuenta y puedan tomar en cuenta tus tiempos en los que tú tienes que dejar a la empresa en la que estabas. Sí es importante que pongas que sigues trabajando y no te va a quitar oportunidad. También depende mucho de la prisa con la que se tenga que cubrir en la vacante, pero de manera general no te va a quitar oportunidad si tú cumples realmente con las características entre todos los CVs que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, así lo vamos a poner. Primero, nombre de la empresa, cuál es tu puesto, la fecha, y abajo vamos a poner las funciones de manera clara y concisa, que por puesto nos llevemos como un total de, que serán unos 5 renglones aproximadamente, o también lo puedes poner en forma de lista, pero que no sea muy amplio, que sea muy, muy, muy conciso. Ahora, en cuanto a las personas que también van saliendo de la escuela, que no tienen toda esta formación o que no tienen las experiencias acorde al área en la que tú quieres estar, aquí entonces tú tienes que destacar todo lo que es tu servicio social, todo lo que es las prácticas profesionales, todos los cursos que has tomado en relación al área en la que tú quieras estar. O sea, lo ponemos de manera general todos, pero destacamos más en los cuales tú quieras estar, en los cuales a ti te llame la atención, en los cuales sí, en el área que tú estés buscando. Esto es lo que justamente tenemos que destacar, ¿vale? Ok. Ahora, ¿qué información tenemos que agregar? Vamos a empezar con el nombre. Muchas personas ponen sus nombres completos. Aquí tenemos que identificar que hay dos tipos de datos. Los datos personales son datos que nos ayudan a identificarnos. Son datos que nos ayudan a que nos ayudan mucho a
a ver cuál es nuestra información o nuestra formación de manera general, a ubicar un poquito las características generales, que son como nuestro nombre, nuestro teléfono, nuestro domicilio, RFC, CURP, número de seguridad social, escolaridad. Son datos generales. Ahora, hay datos generales que se conocen como datos generales sensibles. Estos son datos como origen racial, religión, política, preferencia sexual, si en cuanto a cuestiones de maternidad, si tienes hijos, si no tienes hijos. Estos datos sensibles se supone que nosotros como reclutadores no deberíamos preguntarlos. ¿Por qué? Porque justamente estos datos son datos que inducen a la discriminación. Son datos que no deberían de influir en cuanto a en cuanto a las características de un empleo, porque no necesitamos saber de qué religión eres, si estás afiliado a un partido político, tu preferencia sexual no va a hacer que tu desempeño sea mayor o peor, simplemente es tu preferencia sexual. Y en cuanto a la maternidad, en cuanto a cuestiones relacionadas con hijos o no hijos, hay mucha discriminación también hacia la mujer en esta cuestión, de que se piensa que si la mujer tiene hijos, pues entonces no va a poder cuidar, no va a poder cuidar a sus hijos y trabajar, y entonces va a tener que dejar el trabajo, y entonces se le presiona mucho a la mujer en este aspecto, cosa que también aquí habríamos de preguntarnos a las mujeres que son mamás, ustedes lo podrán confirmar, ¿cuántas veces no les han preguntado con quién dejan a sus hijos, quién te lo cuida? Pero preguntémoslo en caso de los hombres, ¿qué tanto nos preguntan esto? Entonces, esto sí es súper importante. Yo les recomiendo que estos datos sensibles no los pongan, no son necesarios. En cuanto a ver, vamos a empezar por el nombre. Tu nombre, estos datos que nosotros estamos poniendo son datos muy confidenciales, que si no se usan, que si no son tomados por un reclutador o por una empresa, se puede hacer muy mal uso de cualquier persona. Por ejemplo, hay plataformas como Indeed, que son muy buena oportunidad para conseguir empleo desde muchas áreas. Sin embargo, es fácil que cualquier persona tenga acceso a esta red, a esta plataforma de empleo. Entonces, pueden utilizar tus datos con muchísimos fines, con fines para venderte cursos, para venderte cosas, incluso con fines de extorsión. Entonces, aguas con cómo pongamos nuestros datos personales. Yo les recomiendo que solo pongan su nombre. En este caso, por ejemplo, podemos poner Sirenia Vázquez, fin. No necesitamos poner todos nuestros 2, 3 nombres que tengamos y nuestros 2 apellidos. Primer nombre y primer apellido está bien. En el domicilio, muchas personas ponen literalmente calle, número, delegación, todo. Esto vuelvo a lo mismo. Esto también es bastante peligroso si no está en las manos adecuadas. Entonces, también hay que intentar cuidar mucho estos datos. Igual en llamada, el reclutador, si tiene alguna duda específica sobre tu domicilio, ya te preguntará más sobre qué calles para poder ubicar. Pero en tu CV lo que tienes que poner es si eres, por ejemplo, del Estado de México, o si eres de la ciudad, o si eres de algún otro estado de la República, y tu delegación o municipio. Fin. Eso es lo único que tenemos que poner para que el reclutador más o menos identifique por dónde está. Y esto es para saber qué tan lejos o qué tan cerca te queda la zona de trabajo y qué tan viable o no viable podría ser para ti. En cuanto a estas cuestiones como el RFC, el CURP y el número de seguridad social, no es necesario que los pongas. Estos datos se piden más en cuestiones cuando ya vas a ingresar a laborar, pero en este punto no es realmente necesario que tú pongas esta información, entonces realmente también la puedes omitir. Lo mismo, en algunas empresas te van a pedir estos datos, pero esto ya te lo piden por llamada telefónica. Entonces, eso, procura cuidar mucho estos datos que tú estás manejando, ¿vale? Para que no se haga en realidad, pues, un mal uso de ellos. En cuanto a los empleos, pues ya dijimos, ¿no? Tienen que ir por orden cronológico, del último al primero, se tiene que manejar año y mes, las funciones que tú desempeñabas de manera general, y también dependiendo del puesto, los logros que tú tuviste en el área. Generalmente estas son para personas
que tenían que realizar actividades específicas, como ventas, como compras, como jefes también de área para que se manejen específicamente. Pero esta parte de logros, estamos hablando más como de porcentajes, como de aumenté un 30% la productividad de la empresa. Una línea, no más. Es todo lo que necesitamos por empleo. Y por último, los cursos y programas también son importantes porque nos ayudan a ver cómo te actualizas tú, cuál es la formación que tú vas teniendo. Entonces, es importante, pero así va a ir el orden. Primero vamos a poner nuestros datos personales, después nuestros empleos y después los cursos y programas que nosotros tenemos. Es mi recomendación, porque así es también como nosotros los vamos viendo. ¿Qué podemos poner si tenemos voluntariado? No tenemos que poner aquí todo, por ejemplo, si yo fui voluntaria en una casa hogar para personas en situación de calle, entonces, no tengo que poner las actividades que yo realizaba eran todos los días, no. Pequeño, porque lo que más tiene que abarcar de nuevo es la parte de los empleos. Únicamente poner voluntaria en casa hogar, ponemos el nombre de la casa hogar, y si por ejemplo estábamos enfocadas al área social, voluntaria social en casa hogar y su nombre. Así solamente vamos a poner esos. Ya en la entrevista se verá un poquito más acerca de estos, en caso de que coincida con el perfil o con la actividad que nosotros estamos requiriendo. Aquí también tenemos que poner si manejamos algún programa para ciertas vacantes enfocadas en TI, que manejen programas específicos, vacantes de contabilidad, por ejemplo, que manejen Excel, vacantes de recursos humanos, que manejen programas para altas de contratos como Human, este tipo de cositas específicas que sirven muchísimo ponerlos así como conocimientos, programas, 2 puntos, y ya ponemos esto. Los idiomas. Esto es algo bien importante porque aquí creo que se tiene un poco el malentendido de cómo va a funcionar esta parte de los idiomas, ¿no? Vamos a suponer que los idiomas se manejan de 4 formas. Vamos a poner primero que es nulo, que no manejas otro idioma, básico, intermedio y avanzado, ¿vale? Entonces, en cuanto al nulo, hablemos del inglés. No manejas absolutamente nada de inglés. No ponemos, por ejemplo, la lengua española, bueno, el castellano, porque esta es la lengua que no, bueno, lo que nosotros hablamos. Pero entonces, por ejemplo, en inglés, nulo es que no lo manejas absolutamente nada, nada. O sea, que te sabrás palabritas como gracias, de nada, hola y adiós. Eso es que nulo. Básico se refiere a que tú puedes entender algunas preguntas o puedes hacer alguna pregunta basiquísima, justamente como ¿cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? Cosititas. Esto es básico. Ahora, cuando nosotros hablamos de un idioma intermedio, es que tú ya puedes mantener una conversación con alguien. Eso no es avanzado, eso es intermedio. Que tú puedes mantener una conversación con alguien, no sé, que te encuentras a alguien en la calle que te dice, oye, es que fíjate que yo voy para tal lugar, pero me perdí, ¿tú me podrías decir cómo llegar? Ese tipo de cosas y que tú le sepas responder, eso es un inglés intermedio. Ahora, un inglés avanzado es que tú ya lo hables súper fluido, que tú ya puedas dar exposiciones en inglés, que tú ya puedas dar conferencias en inglés, que puedas referirte con cuestiones más técnicas en inglés, que puedas entender a personas que no sean de Estados Unidos, pero que hablen inglés también, como japoneses, como chinos, como otras personas, alemanes, que tengan como un acento diferente. Esto es avanzado. Entonces hay que tener cuidado aquí porque en muchos empleos se pide el inglés intermedio y entonces nosotros decimos, por ejemplo, pasa mucho que decimos, es que yo lo entiendo, pero no lo hablo. Entonces ese es un inglés básico, no es un inglés intermedio. Y así es como nosotros lo manejamos con los reclutadores. Estas cuestiones que yo les estoy diciendo no solo son cuestiones que yo he aplicado en cuanto al área de reclutamiento donde he estado para distintas empresas, sino también
con distintos colegas de distintas áreas en distintas empresas de recursos humanos que también lo manejan de la misma manera. Entonces es importante esto para que también no nos hagan una llamada que tampoco nos va a funcionar a nosotros, porque nosotros podemos postularnos a 1000 vacantes, pero si nosotros mentimos y al final eso se sabe, porque se sabe en la entrevista si tenemos o no tenemos los conocimientos adecuados, estamos perdiendo el tiempo nosotros mismos. Entonces hay que ponernos unos objetivos específicos y realistas sobre cuáles son nuestros conocimientos y nuestras experiencias y hasta dónde podemos avanzar, ¿vale? Y aquí también podemos poner si tenemos cosas como licencia de conducir, también sirve y funciona en muchos empleos, ¿vale? Ok, hay aspectos que son opcionales o que pueden ser innecesarios. Entonces, el objetivo profesional. Puedes ponerlo, no está descartado, pero tenemos que reducir lo que nosotros vamos a poner en cuanto al objetivo profesional. El objetivo profesional puede ser, mi nombre es tal, yo busco estar en una empresa que me ofrezca conocimientos donde yo pueda aportar con mis experiencias personales. Algo así cortito y chiquito. Muchas personas, y lo que también les recomiendo que hagan, es que están sustituyendo esta parte del objetivo profesional por lo que es un resumen de su experiencia, y que es básicamente poner en 3 líneas, ¿qué manejas tú? ¿Qué sabes? Volvemos a lo del elevador pitch. ¿Qué podrías decir en unos segundos? Supongamos que sean los únicos segundos que van a tener para revisar tu información curricular. ¿Qué podríamos decir aquí? La fotografía, esta también es bien importante. Es verdad que también la fotografía se presta para motivos de discriminación. Eso yo se los voy a dejar a su consideración. No, aquí nada es obligatorio, pero también muchas empresas no te toman en cuenta si tú no tienes una fotografía. Entonces, porque también recordemos que estamos conviviendo con humanos, entonces también muchas veces está otra persona del otro lado, ¿no? Aunque sea tu jefe. Muchas veces también estas personas incluso quieren ver, o sea, cómo es la cara de la persona con la que trabajarían, qué presentación tiene. Eso es también súper importante. Entonces, ¿qué cosas evitar en fotografías? Si tú decides ponerla. ¿Qué cosas debemos evitar? 100% las selfies. Esta foto que va así, no es tomada de manera profesional. Lo que yo les recomiendo es que nosotros nos tomemos una foto de manera específica que vaya dirigida a nuestro CV. Que nos paremos en una pared así, lisa, y que en esta nos tomemos la foto o en un espacio donde se vea un fondo liso, como si con la vestimenta, maquillaje, arreglo, peinado, como si tú fueras a trabajar. Eso se los recomiendo. Como si tú te fueras a presentar ya ese día a tu primer día laboral, así tómate una foto que sea de aquí para arriba únicamente. Es lo único que se necesita. Puedes estar sonriendo, puedes no sonreír. También pues, se trata de que te sientas cómodo y que sea una foto con la que te sientas segura o con la que te sientas seguro. Pero entonces esa es la recomendación. Como tú te fueras a trabajar en tu primer día de empleo, así. Entonces de aquí para acá. Pon tu celular con temporizador, ponlo enfrente de ti o dile a alguien que te ayude a tomar alguna foto. Eso nos puede ayudar muchísimo. En cuanto a las cuestiones de cualidades, habilidades, competencias, esas las podemos omitir. Esas las podemos ver nosotros los reclutadores más en entrevistas. No son totalmente necesarias. Esa es opcional, pero como lo hemos venido mencionando, es importante priorizar información por la cantidad de espacio que tenemos. Entonces, esto la verdad es que sí nos puede quitar espacio importante que podríamos utilizar en otra cosa. Ahora, en cuanto a la cuestión de referencias y cartas de recomendación, muchas personas los ponen aquí y es lo que les digo, también es importante cuidar estos datos privados por si alguien puede hacer un mal uso. Nosotros no te vamos a pedir generalmente este documento para hacerte una entrevista. Primero te vamos a hacer la entrevista y después te pediremos estos. Y generalmente te lo vamos a pedir en otro documento. Entonces, recordemos que si el CV tiene que ser de 1 a 2 hojas, no debemos de meter esta información. No se las recomiendo. Esta
muy pocas personas ponen la información. Entonces, lo mismo, si el reclutador te lo solicita, ahí es cuando lo pedimos. También cuestiones como CURP, RFC, número de seguridad social. Pasatiempos, como que te gusta escuchar música, tu estado civil, soltera, casada. Las metas, eso va más relacionado al objetivo profesional. Entonces, intentar ser concretos, ¿vale? De estas cosas podemos prescindir. Ahí yo se los dejo a su elección personal, pero podemos prescindir de esta información. Ahora vamos a abrir un espacio para participaciones pequeñito. Recordemos que tenemos que ser muy breves y concisos con estas participaciones para que así podamos ayudar a más personas a que también nos expresen sus dudas, sus comentarios. Entonces, voy a abrir el micrófono a las personas para que si alguno tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta aquí, pues me la hagan saber, ¿vale? Y recuerden que todo tiene que ser bajo el respeto de ustedes para mí y de mí para ustedes. Entonces, ahora sí, voy a darte voz a ti, Jessica. Te vamos a activar tu audio. Te voy a solicitar la reactivación. ¿Me ayudas, por favor? ¿Listo? Hola. Hola, Jessica. Mi pregunta es, bueno, postulé para una vacante y me pidieron un CV con extensión de 3 hojas y se me hizo bastante complicado. No sé por qué el reclutador hizo eso. Y pues bueno, aparte una hoja más de carta motivos. Y mi otra pregunta es, no sabía si enviarlo en PDF, en documento compartido de Docs o en Word. Sería todo por el momento, gracias. Ok, Jessica. De nada. Pues sí, mira, hay muchos jefes que también son muy visuales y que para saber si te van a tomar en cuenta o no, te piden también en extensión, la extensión un poco más larga para saber si van a querer ellos tener una entrevista contigo o no. Esto ya también va a depender mucho de manera personal a la cuestión de, pues del jefe con el que se trabaja en cada área. Lo que yo te recomiendo, María, es que si te están pidiendo que la extensión sea más larga, que tú te plantees cómo sería un día a día en tu trabajo. ¿Qué es lo que harías? Quitando la parte de llego, desayuno, voy al baño, o sea, prendo mi computadora, es primero, por ejemplo, reviso mis correos, hago envío respuestas sobre pedidos, este tipo de cosas, ¿no? La carta motivo, también la piden muchas personas. Ahí te recomiendo que te metas a la página de la empresa. Te metas a la página de la empresa y veas cuáles son los objetivos. Qué tipo de gente son o personas son con las que trabajan, con las que les gustaría, porque también cada empresa busca características específicas de personas y no todas van a ser las mismas. Entonces, esa es mi recomendación. En cuanto al formato, yo les recomiendo siempre que lo envíen en PDF porque si lo envías en PDF, no se mueven como cuestiones en cuanto a diseño. Entonces, imagínate que tú lo envías en Word, pero por algún motivo que tú tienes un programa y otra persona otro, se mueve, ya ahí también el diseño ya impactó demasiado. Y también aquí preguntan, no tengan miedo de preguntar, oye, ¿cómo te lo envío? ¿Word o PDF? La verdad es que algunas veces también a los reclutadores se les pasa, pero ahí también depende mucho de la cuestión del reclutador. Pregunta, pero recomendación general, siempre envíen su currículum vitae en PDF. Ok, ahora María de la Luz, te voy a reactivar tu audio. Listo, María. Hola, sí, hola, ¿me escuchan? Hola, sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, saber un par de cosas. Bueno, antes de que se me olvide, hay un sonido cada que alguien se conecta y cada que alguien se sale de la sala. No sé si solo yo lo escucho, pero me distrae mucho. No sé si se han dado cuenta los demás. Te lo dejo con un comentario. Es como un ding que se oye al momento que alguien entra y que sale. Sí, sí lo ubico. Sí, nos distrae, bueno, al menos a mí me distrae bastante. Ese era mi primer comentario. El otro, en cuanto al objetivo, que nos comentas que no es tan necesario ponerlo. Yo he puesto en mi currículum una cosa que le he puesto como habilidades que yo tengo
y que Ujú, considero que para el puesto pueden ser importantes. No sé ujú. si esto entre dentro de los rublos, perdón, que son innecesarios o que pueda tener algún valor para el reclutador. Ok, vale. Gracias, María. Altair, ¿podemos hacer algo con esto del sonido? Es que sí lo escuché, pero no sé de dónde quitarlo. Y perdón, de antemano les ofrecemos una disculpa. La aplicación se actualizó y no nos habíamos percatado del sonido. Ahorita ya lo configuré, sin embargo, no se aplica porque tendría que finalizar la sesión y Ah, esto nos quitaría tiempo. De antemano claro. les ofrezco una disculpa, pero para las próximas sesiones ya está modificado para que ustedes no lo escuchen. Ok, muchas Muchísimas gracias. gracias. Bueno, pues vamos a intentar adaptarnos por esta sesión y ya para Sí, la siguiente pues ya lo mejoraremos. En cuanto a la cuestión de lo que mencionas de las habilidades, María, te recomiendo que las pongas muy breves, que pongas a lo mucho 2 o 3 si tú las quieres poner y que las pongas en la última parte de tu currículum. Que lo que primero destaque sea tu información personal y tu experiencia y hasta abajo tus habilidades. Si en el caso de que tú las quieras poner, eso es decisión personal. Te comento también, María, que esto lo vamos a ver también mucho en la entrevista cuando ya nosotros estemos aquí. Es donde se te van a realizar las pruebas psicométricas, te vamos a preguntar sobre tus fortalezas, sobre tus virtudes, y aquí es donde se ven estas habilidades, ¿vale? Entonces, donde nosotros las evaluamos. También ahí eso es opcional, pero si las quieres poner, esa es la opción que yo te ofrezco. Ok, Sirenia, voy a solicitar la reactivación de tu audio. Listo. Hola, sí, hola, Hola. buenos días a todas, a Bueno, todos y gracias Alma por esta presentación que nos ofreces. Yo tengo una duda con relación a los consejos que nos das de reducir el currículum de 1 a 2 cuartillas y omitir algunos datos como diplomados, objetivo y eso. Eh, si estás concursando, por ejemplo, para una plaza, para un espacio académico, por ejemplo, una plaza docente, eh, ¿serían adecuadas estas recomendaciones o nos aconsejarías algo más? O sí, ¿qué consejos nos darías? Ok, gracias, Sirenia. Ok, Gracias. en cuanto a esta parte esperen, es que ya mi garganta. A ver, en cuanto a esta parte el puesto, la verdad creo que aplica igual. Lo que podríamos hacer es, por ejemplo, cuando también en el área de recursos humanos, en cuanto a cursos, siempre hay que estar actualizándose. Entonces, sí, podríamos destacar estos cursos que nosotros tenemos en cuanto a esta área de docencia, pero no todos. Por ejemplo, el curso que tú tomaste hace 10 años, probablemente ya hay que actualizarlo. Entonces, te recomiendo que pongas únicamente de los últimos 5 años en adelante o los más destacables para que sobre eso nos guiemos y que tengan que ver con el área en la que tú te vayas a desempeñar. Por ejemplo, vamos a estar en el área de docencia, pero tomamos un curso sobre feminicidios y tomamos antes un curso sobre nuevas enseñanzas. ¿Cuál pondríamos primero? El de nuevas enseñanzas y después el de feminicidios. Como vayan siendo más relacionados con el área, ponerlos. Pero sí te recomiendo que tampoco ocupe muchísima extensión, porque justamente tenemos que ser resumidos y que tenemos que ser concretos. Entonces, los más indispensables que tú creas que están súper relacionados con el área, esos ponlos. Ok, ahora Miriam, voy a solicitar la reactivación de tu audio. Hola, Alma. Listo. Hola, Hola. Miriam. Muchísimas gracias por el curso. Mira, te quiero preguntar sobre la sección de experiencia laboral. Mi duda es, ¿qué tan recomendable es mencionar una experiencia laboral sobre una empresa en la cual fuiste contratada, por ejemplo, con outsourcing, y esa empresa ya desapareció y entonces tú no tienes cómo confirmar o cómo verificar pues tu trabajo en la misma? Gracias. Ok. Vale, sí, esto pasa mucho, Miriam. Muchas empresas pues quiebran por cualquier motivo, dejan de funcionar. Sí nos ha pasado, sí es una cuestión común en el área de reclutamiento. La cuestión aquí es únicamente tú
sí tenemos que ponerla, porque si no la ponemos, entonces aquí se refleja un vacío en nuestro CV, en lo que hayas durado, 1 año, 2 años, entonces aquí se empiezan a hacer las preguntas, como de qué hizo en ese tiempo. Lo que les recomiendo aquí siempre es que tengan a alguien que pueda ser su referencia personal, o sea, a su jefe directo, que no pierdan este tipo de contactos, porque en algún punto los vamos a requerir. Siempre, por mucho que hayamos tenido conflictos, intentemos terminar bien con nuestros jefes por esta cuestión de las referencias personales. Entonces, sí te recomiendo que lo pongas. Si solamente fue un empleo donde ya no está, no pasa nada, o sea, eso también es comprensible, se analiza dependiendo de la situación, pero sí es indispensable que lo pongas. Ahora, no sé cómo sea en esta cuestión, pero si tú estuviste dado de alta en el Seguro Social, nosotros como reclutadores, mientras estuviste en esta empresa, nosotros como reclutadores tenemos manera de darnos cuenta que estuviste dado de alta en el Seguro Social. Y ahí entonces ya ese es un comprobante de que sí trabajaste, porque eso se puede revisar incluso en la página del IMSS, que tú estuviste dado de alta en el Seguro Social. Entonces, ese es un comprobante de que sí estuviste trabajando y nosotros lo podemos buscar. Igual tú también lo puedes buscar. Entonces, esa sería una forma de comprobarlo que también te podría ayudar. Entonces, pues creo que esa era tu duda. Igual si te quedó como alguna duda, mándame un correíto y lo checamos. Listo. Ahora, Rocío, te voy a solicitar la reactivación de tu audio. Listo. Hola, jefa, ¿cómo está? Buenos días, Legalmita. Me encanta su actitud, me encanta, me siento así de estoy tronándome los dedos. Con el paso del tiempo que usted está dando la ponencia, ay, mi corazón se tranquiliza. Bien, son 2 preguntas básicamente, licenciada. La primera es, bueno, yo soy una persona muy adulta, entonces, bueno, regularmente no dicen a qué gente quieren contratar, ¿no? Cuando llego y bueno, pues trato de, como dice usted, de ser lo mejor transparente que vaya, pero ya cuando ven mi edad, legal mitad, ya no me lo dan. Tengo 56 años, entonces, ni mi actitud, ni la forma en que me he visto, o sea, ni siquiera lo aparenta. Entonces, claro, es discriminación, yo lo entiendo, pero ¿cómo haría para no ir? O sea, ya está a punto de que sí es usted, pero ya cuando ven la edad, ahí es cuando ya no. ¿Por qué? Gracias. Cierro mi comentario. Gracias, Lick. Sí, no te preocupes, Rocío. Sí, te entiendo. E incluso nada más sentimos que nos hacen perder el tiempo, porque cuando vamos a entrevistas se gastan recursos, se gasta tiempo. O sea, sí es una inversión también importante de nosotros en cuanto a estas cuestiones. ¿Por qué? La respuesta no es tan fácil, pero podríamos decir que es por los estereotipos, por estos estereotipos que se tienen en cuanto a que una persona mayor, que ya tiene como más experiencia, no es tan fácil que se adapte a otro trabajo o que en cualquier momento lo va a querer dejar. Son este tipo de cuestiones con las que también nos tenemos que enfrentar los reclutadores, porque esta requisición no viene de nosotros. Nosotros no ponemos los requisitos, los ponen los jefes. Nosotros realizamos un análisis del perfil, pero estos requisitos los ponen los jefes. Ahora, también como nosotros como reclutadores, sí tenemos también una responsabilidad aquí. Sí podemos también hacer ver la experiencia principalmente que tiene la persona que pasa entrevista, en qué puede aportar, cómo ha estado en distintas empresas, nosotros desde reclutador hacia el cliente. Entonces, si hay también algún reclutador aquí, pues los invito justamente a esto. O sea, los invito a que no nos quedemos con no se acepta, sino que intentemos ver por dónde sí se podría y con qué sí se podría, porque al final también podemos ver esto como una venta, ¿saben? O sea, estamos vendiendo nuestros servicios, estamos vendiendo nuestro perfil y también nosotros como reclutadores estamos vendiendo su perfil a nuestro cliente, al jefe directo. Entonces, nosotros también podemos hacer cuestiones desde aquí que es súper importante que se tomen en cuenta para que no haya cuestiones de discriminación. Lo que te recomendaría en este momento sería que mientras tú estés en entrevista, intentes sacar este aspecto a colación. No sé, que te digan,
mientras te dicen por teléfono como de, Rocío, ¿qué me puedes decir de tu experiencia? No, pues yo tengo 45 años en el área, y entonces ahí a uno ya va a tomar más en cuenta cuál es tu edad, porque también eso es por despiste, porque son cosas que podrías preguntar desde antes para si tú vas a decidir que no vas a tomar en cuenta a alguien con cierta edad, pues para que tú no lo hagas ir a entrevista, ¿no? Entonces, pero sobre todo destacar tu experiencia y destacar tu super experiencia en el área que va súper acorde con el perfil y que tienes estabilidad laboral y que tienes distintos tipos de cuestiones que sí te pueden ayudar y que también pueden ayudar al reclutador a la venta de tu perfil con el cliente. Ok, vamos a dar una última participación a Sandra y continuamos con la exposición y después seguimos dando participaciones. Listo, Sandra. Hola, muchas gracias, Salma. De nada. Yo tengo duda. Bueno, por ejemplo, en los currículums que he llenado, en algunas ocasiones me piden competencias. Hablan de las competencias SMART o habilidades. Y ahorita sí me causó un poquito de confusión con los aspectos innecesarios que nos mencionabas. Y otra de las dudas es si puedo poner debo de poner mi fecha de nacimiento o edad en el currículum. Puedes ponerla. Gracias por tu pregunta. Puedes poner la edad, puedes poner tu fecha de nacimiento, no es necesaria, puedes poner la edad que tienes, eso también es opcional, no es un requisito indispensable. Cuando nosotros hacemos el filtro de tu perfil, es nuestro deber. También hay cosas que son nuestro deber, es nuestro deber hacer un filtro adecuado para saber si cumples con las características o no del perfil. Entonces, eso te lo dejo a tu opción. No que pongas tu fecha completa de nacimiento, no 10 de mayo del 98 o del 93, sino solo 27 años. Sandra, 27 años, así. En cuanto a las competencias, de nuevo, puedes poner 2, 3 competencias que no te ocupen mucho espacio. Y entonces, en cuanto a esta parte de las competencias, te recomiendo que revises en internet competencias laborales y también la competencia que tú creas que vaya más contigo, pues esa perfectamente la podemos poner, ¿vale? Pero que ocupe un espacio muy pequeño. Procuremos no hacerlo en forma de guión, sino en forma de línea para que nos ocupe la menos extensión posible. Bueno, ya aclaradas unas dudas, vamos a continuar y después seguimos aclarando más información o retroalimentaciones, comentarios, lo que ustedes tengan. Ok, recomendaciones. ¿Qué recomendaciones podemos hablar al final? Es muy importante cuando nosotros estamos redactando verificar la ortografía, redacción, y aquí yo le agregaría diseño. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Hacer un estudio de mercado. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú te postulas, hay ciertas características que tú dices, yo quiero ese empleo. A mí me gustaría tener un empleo como ese. Tienes que asegurarte que lo que estás viendo en esa propuesta laboral esté reflejado en tu CV, que se vea igualito. No sé, si dicen como, buscamos, ¿qué será? A un docente que tenga experiencia con adolescencias o con adolescentes. Asegúrate que literalmente esas palabras, lo que hablábamos antes de las palabras clave, estén en tu currículum, ¿vale? Entonces, en cuanto a las características, en cuanto al sueldo, en cuanto a ubicación, todos este tipos de cosas, a eso me refiero con estudio de mercado. Cuando ustedes se postulen a las vacantes, tómenle captura de pantalla y vayan anotando las características para que coincidan con lo que está en el CV y con la demanda que se tiene en realidad. Porque a mí me pasó, yo asesoro, les cuento, yo asesoro también a personas para que puedan realizar su CV y que tengan muchísima más oportunidad de poder encontrar un trabajo, porque como ya vimos, si tú no tienes bien esto, no vas a avanzar en ninguno de los otros pasos. Entonces, sí, y muchas personas no sabemos cómo funciona esto porque no estamos del otro lado de recursos humanos. Entonces, justamente por esto es el asesoramiento. Una persona que yo asesoraba me decía,
oye, Alma, es que yo tardé muchísimo tiempo en encontrar empleo. Tú ofrecías vacantes de tal, tal y tal, y yo tenía esta preparación. Todo lo que tú me dices, yo lo tenía, pero nunca me aceptaron en las empresas. Tardé muchísimo y terminé metiéndome a otra empresa que no cumplía tanto con lo que yo decía. Y entonces yo le pregunté, ok, ¿tú hacías esto? Va, ¿tú hacías esto? Sí. Y sí, efectivamente cumplía con todo. ¿Qué fue lo que falló aquí? Que recordemos que, por ejemplo, si tú estás en un área como, ¿qué será? Analista de cuentas por cobrar, que es de contabilidad. Tú ya estás muy acostumbrado a este lenguaje técnico en cuanto al área contable, pero recordemos que los reclutadores no. Entonces, por eso les digo, revisen cómo está publicadas estas propuestas laborales, porque tú podrás decir que tienes todas las características, pero si eso no se ve reflejado en tu CV de manera muy obvia, podrás tener todo, pero no se te va a tomar en cuenta. Entonces es súper importante intentar hacerlo de manera que lo que tú estás diciendo que sabes hacer se vea súper obvio, ¿vale? Aquí esa es la recomendación. Según el puesto solicitado, tienes también que intentar ver cuál es el puesto, cuál es el objetivo, cuál es tu meta, cuál es el puesto que tú quieres conseguir, y con base a eso, así armar tu CV. Procuren no mentir ni exagerar. Yo sé que al final la competencia es muy grande, incluso en estos tiempos. Está subiendo muchísimo esta demanda. Si antes, por ejemplo, teníamos a 200 personas que se postulaban para una vacante, ahora se tienen 800. Han subido muchísimo. Pero si nosotros mentimos y exageramos, y esto se da cuenta en la entrevista, porque pasa generalmente por una entrevista de recursos humanos y con otra con el jefe encargado del área, también nada más estás tú perdiendo tu tiempo que podrías emplear en otras oportunidades que vayan más de acorde con tu perfil. No abuses de las imágenes en cuanto a tu CV. Sí da presentación poner, por ejemplo, el logo de la empresa donde tú estuviste trabajando, pero no hay que abusar. O sea, las imágenes súper pequeñitas, que no tomen mucho espacio y que no se vea saturado. Es difícil. O sea, yo sé que les estoy diciendo muchas características que ahorita ustedes van a decir como de Alma, pero nos estás diciendo muchísimo. Yo lo sé que es difícil. Entonces, pero sí tenemos que tomarle en cuenta, tenemos que tomarle la importancia. Aquí es justamente esta cuestión. Tenemos que hacer inversiones inteligentes. No me refiero solo al aspecto económico, que puede influir, por ejemplo, en cuestiones como cuando estamos presentando nuestro CV ante una empresa, que sea a color, por ejemplo. Yo sé que puede ser difícil y puedes decir como de Alma, me voy a gastar 30 pesos por CV. Sí, pero porque también, por ejemplo, estás planeando tu CV en toda una hoja a color. ¿Qué pasa si solo ponemos 2, 3 líneas o 2, 3 símbolos que resalten? Aquí ya es diferente y el gasto es menos. Hay que ser inteligentes con estas inversiones. Y no me refiero solo en inversión de dinero, sino en inversión de tiempo, del tiempo que tú le dediques a este CV, a realizar este CV, a su redacción. Es tu presentación, es la única oportunidad que tú vas a tener de poder pasar a una entrevista, o de que tu CV pase a ser justamente uno más del montón donde no cumplió aparentemente con las características. Entonces, es súper importante que en esta cuestión ustedes le den la importancia, pues justamente le den la importancia necesaria para que así ustedes mismos se puedan ayudar. Entonces, bueno, esto sería en cuanto a este tema. Yo les comento, yo también, si ustedes quieren alguna asesoría personalizada o cualquier cuestión, si tienen alguna duda, escríbanme a este correo. Y entonces, si yo les puedo ayudar, también les voy a ayudar. También proporciono servicios en cuanto a creación y diseño de CVs. E igual, si ustedes también me comentan que vienen desde el museo, también podemos manejar precios especiales. Ok, ahora vamos a la siguiente diapositiva. Listo, aquí vamos a ver ejemplos
de CVs, para que ustedes puedan tener un poquito más claro de todo esto de lo que estamos hablando. Aquí, en la primera, es un ejemplo CV de aprendiz de gerente de hotel. Aquí el nombre, María de la Luz, Paseo. Para empezar, podemos ver que esto no tiene impacto, no tiene impacto en cuanto al tipo de letra, no tiene impacto en cuanto al nombre, no se distingue una información de otra, no se destaca. Entonces aquí lo que se debería de hacer es resaltar el nombre, resaltar ciertos datos, ponerlos de manera estratégica, ¿vale? Porque es lo primerito que alguien va a ver. Después aquí, en cuanto a la formación profesional, aquí estamos manejando un orden, estamos hablando acerca de toda la experiencia que tenemos, pero fíjense, por ejemplo, también aquí, cuánto espacio ya está ocupando, y ahora vámonos a la experiencia laboral. Estamos hablando de 3 líneas. Es lo más importante. No podemos darle tan poquito espacio a nuestra experiencia laboral. Tenemos que abarcarlo más y ser inteligentes. Por ejemplo, en esta parte de los idiomas de abajo, esto perfectamente podríamos haberlo puesto de corrido y ya no nos hubiera quitado tanto espacio. Y es lo que hablábamos ahorita en cuanto a lo de las aptitudes. Yo no les digo que no lo pongan. Pueden ponerlo o no, pero no dejemos que abarque tanto espacio. Estamos hablando, por ejemplo, de esta persona, aquí tiene su foto, ahora años de experiencia 4. Aquí para empezar ya podemos ver que es un dato repetido, porque eso de los años de experiencia ya los estamos viendo aquí. Entonces, procuremos no repetir datos, ¿vale? Aquí estamos hablando, por ejemplo, también de los cursos que estás tomando y de la extensión que toma en cuanto a la experiencia profesional. O sea, otra formación es lo mismo que cursos y no debería de ser así. La experiencia profesional debería de abarcar mucho más información. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí también? Realmente no es, aquí no es un CV que podamos decir que sea malo, pero puede destacarse mucho mejor. Aquí este es un CV muy simple, que no llama la atención en cuanto a un área específica, en cuanto a destacar cosas que tú sabes hacer. De manera general era lo que les mencionaba, lugar y fecha de nacimiento. Eso no es necesario. Para un reclutador no es necesario saber cuándo naciste. No, eso no es importante, ¿vale? Entonces, aquí es opcional, pero les puse porque la estructura de no está del todo inadecuada. Aquí, por ejemplo, en formación académica, miremos todo el espacio que ocupa la formación académica y porque aquí están metiendo desde educación primaria y eso no nos aporta tampoco y solo nos quita espacio valioso que podríamos ocupar para otro tipo de cosas, ¿vale? Entonces, y es ponerlo al revés, empezar por la última formación y así irlo bajando. Pero tiene básicamente un orden adecuado. Aquí podemos hablar que tenemos que poner aquí nuestra foto, aquí la formación académica, la formación complementaria, experiencia laboral, otros datos, aquí los idiomas, sí ocupa poquito espacio, y en cuanto a cuestiones de programas de informática que maneja, otros datos de interés, así esos datos no ocupan tanto. Pero miren, de nuevo, experiencia laboral no lo resaltamos lo suficiente. Ahora vamos a hablar de CVs con diseño. ¿Podemos notar la diferencia? La diferencia entre un currículum y entre otro. Este currículum está súper bien porque aquí separamos completamente los datos que son en cuanto a nuestra formación laboral y nuestros datos personales. Y eso está súper bien porque también nos ayuda a nosotros de manera visual y es más fácil que uno quiera leer este documento, que uno se dé el tiempo de leer este documento. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en cuanto al perfil profesional, 3, 4 renglones máximo, está bien. Formación académica, se está haciendo también, por ejemplo, el uso de símbolos. La experiencia profesional, miren, cómo se destaca cada uno en cuanto también a los años que se tiene, a cuál era el puesto y a la experiencia. Esta es una manera adecuada de realizar un CV que llama la atención, ¿vale? Que se ve profesional. Ahora hablemos de
En este también podemos ver que los datos están separados, que se tiene un resumen pequeño, que se hace referencia también a estos símbolos, que la experiencia también tiene una buena extensión en cuanto a lo que ella maneja, y es un CV creativo. Miren, por ejemplo, en esta parte de idiomas estamos hablando del manejo que se tiene de cada idioma, y aquí lo manejamos por puntos, que eso también nos ayuda a ver y nos habla mucho de la creatividad y del profesionalismo, del empeño, porque aquí se ve también eso, el empeño que ponemos en realizar estos CVs, ¿vale? Ahora, vamos a hablar de las propuestas de empleo falsas. Voy a intentar no tomarme mucho tiempo con estas para que podamos tener más participaciones. Pero, entonces, pasa que ya tenemos el CV. Supongamos que ya fuimos con un asesor, que ya fuimos con alguien, o que nosotros mismos lo hicimos, y que ya tenemos el CV que nosotros consideramos perfecto. Ahora vamos a tener que ir del otro lado, que es el que vamos a empezar a abarcar en la otra sesión, donde empezamos a publicar y a llamar la atención sobre qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Es vender, es saberse mover. Entonces, pasa que te postulas a una y tú dices, no, está súper bien, y pues resulta que era una propuesta falsa. Y eso no para porque es la pandemia. Todas estas propuestas falsas donde se le sigue quitando únicamente su dinero a la gente sigue pasando hoy en día. Las personas que hacen estas propuestas de empleo falsas no se van a tentar de si tú tienes para comer, si tú no tienes para comer, si te tuviste que ir caminando, si tú estás invirtiendo tu dinero. Eso no les importa. Entonces nosotros tenemos que ser listos y tenemos que aprender a detectar cuando estamos pasando por alguna de estas propuestas de empleo que son falsas. Entonces, primero tenemos a la más conocida, que es la estafa piramidal, donde básicamente tú vas ingresando y te van diciendo que metas a más personas y que metas a más personas y que metas a más personas, y que así es como tú vas a ir teniendo dinero. Es muy difícil que se vean ganancias de esto, únicamente te envuelven de ciertas maneras porque también tienen discursos y formas de expresarse que también hacen que tú sientas que tienes que estar ahí. En estas generalmente te dicen que vas a hacer un empleo administrativo, donde solo vas a contestar o hacer llamadas y a revisar expedientes. Esos expedientes que revisas son de las personas que tú estás metiendo, y las llamadas son llamadas que tú haces para meter a más personas. Entonces, aguas con esto, aguas con estas estafas piramidales. Hay otro tipo de, vamos a hablar solo de unas poquitas porque hay muchísimas. Hay otro tipo, por ejemplo, que son propuestas concursos, que te dicen, no, ¿sabes qué? Sí entra, pero tienes que tomar este curso. Tienes que tomar este curso que tiene tal costo, y si pasas el curso, entonces ingresas. Recuerden que la capacitación que te da tiene que ser totalmente gratuita. Es obligación de la empresa proporcionarte esta capacitación. Entonces, aguas con esto. Desconfiemos siempre de empresas que nos vengan con estos discursos, ¿no? De que compres cursos, de que compres ciertos productos, que es la que sigue. Hay que comprar algo. No lo sé. Si tú compras esta computadora, entonces puedes ingresar a laborar con nosotros porque es el equipo que nosotros requerimos, pero pues sí te pedimos que tú lo proporciones. Aguas, aguas con eso. Hay otro que es, por ejemplo, el empleo ideal, que te dicen, ¿quieres trabajar desde casa? ¿Quieres trabajar sin mucho esfuerzo? Solo son 4 horas al día y vas a ganar 5,000 pesos a la semana. No necesitas requisitos, no me importa tu edad, no me importa, y es que desde aquí pensémoslo, o sea, no me importa tu edad, no me importan tus conocimientos, no me importa nada, porque cualquiera puede entrar. Entonces aquí sí es como de, entonces no les importa el personal que trabaje con ustedes. Entonces aquí hay que empezar también a ver esto, ¿no? De estos empleos que nos ofrecen muchísimo en
de manera ideal, el empleo ideal. Generalmente estos empleos te dicen como de, no necesitas experiencia, no necesitas estudios mínimos, no necesitas, puede ser desde los 18 hasta los 99 años, no te pedimos. Y justamente se aprovechan de estas personas que, como lo platicábamos ahorita, por ser mayores de edad o tener características específicas, no son contratados, se aprovechan incluso de estas personas que no son contratadas y que tienen la necesidad para sacarles más dinero. Entonces, aguas con esto, siempre hay que estar muy atento a esto. Ahora, otro es que usan nombres de empresas conocidas, que dicen, oh, yo soy Alma Zúñiga y vengo de Coca-Cola. ¿Quieres ingresar a Coca-Cola? Ok, solo necesitas dar tanto dinero para la entrevista o tanto dinero para la capacitación. Generalmente estas empresas que son muy conocidas tienen sus procesos bien establecidos, no se cobra por capacitación, no se cobra por entrevista y no se cobran por este tipo de cosas. Uno va a solicitar empleo para recibir ganancias, no para tener que estar dando más dinero. Y otra, la verdad, es que podemos decir, pues sí, yo soy muy listo y me zafo todas esas, ya las conozco. Lamentablemente, estas estafas cada vez se actualizan más y cada vez parecen más empleos comunes. Ya no te ofrecen los sueldos súper amplios ni las horas súper pequeñas, sino puede ser un empleo que podría parecer normal, puede ser un empleo que podría parecer que no tiene ninguna irregularidad. Por ejemplo, también otra persona que asesoré estaba justamente en el área de recursos humanos y le ofrecieron un trabajo como auxiliar de recursos humanos, pero esta era es una persona que no tenía mucha experiencia en ese momento. Entonces, la entrevista fue como tal, así, persona trajeada, Zoom, preguntas normales, tus habilidades, tus fortalezas, tu experiencia laboral, por qué saliste de la empresa. Tú podrías pensar que sí era un empleo de recursos humanos. Sin embargo, cuando vas a entrevista, entonces te salen con otras características y al final esta propuesta resultó ser para, que me imagino que tal vez a alguno de ustedes ya les ha tocado, que resultó ser, por ejemplo, en esta ocasión era para vender ollas, vender como sartenes. Entonces, que no digo que esté mal vender sartenes, sino digo que no es lo que te están ofreciendo. Aquí hay una estafa también. Aquí hay una práctica incorrecta que no se tiene que realizar porque no es lo que te están ofreciendo inicialmente, te están engañando. Ahora, ¿cómo identificarlo? Para empezar, desde que nos postulamos. Cuando nos postulamos tenemos que ver la ortografía, la redacción, cómo se ve esta en la llamada, el lenguaje en el que hablan, si te hablan de sueldos, los requisitos, si te piden, si no te piden, si les importa, si no les importa. El nombre de la empresa. Esto va a ser bien importante que te lo grabes, va a ser lo principal para que tú te puedas dar cuenta si estás cayendo en un empleo falso o no. Lo primero que tienes que hacer es grabarte el nombre de la empresa, lo anotas, te grabas el nombre de la empresa y lo buscas en internet. Si tiene página, ya es un punto bueno. Si tiene redes, es otro punto más bueno. Busca opiniones de personas que hayan trabajado ahí. ¿Dónde también lo puedes hacer? En Facebook. En Facebook la gente se comunica mucho para decir, a mí me estafaron de tal empresa. Entonces lo que pones es el nombre de la empresa, en este caso Aurum. Aurum estafa, ponemos la palabra al lado. Y ahí vemos si nos aparecen publicaciones relacionadas a, ¿vale? Si nos aparecen publicaciones que dicen no vayan, es porque generalmente son estafa. Entonces, intentemos no confiar en estos, siempre desconfiemos. Ahora, ubicación. Esto va a ser otro punto bien importante que nos va a dar pie. Cuando a ti te hablan, te dicen, oye, mira, vente a entrevista, te van a decir, preséntate en tal lugar. Googlea ese lugar. Googlea y pon si tú desconfías obviamente de la empresa, ¿no? Googlea este lugar y pon empleo falso. Pon la ubicación y pon empleo falso. Y ahí generalmente también te aparecen los números de los que te marcaron. Entonces, si ya, por ejemplo, porque también pasa, que está en el edificio, pero te dicen que es el 13, pero aquí es el 7.
desconfía igual, porque básicamente solo se mueven de piso. Son personas que siempre se están moviendo de ubicación. Entonces es la ubicación, la dirección, el tiempo de la empresa. Ponle que tú dices, no tiene página, pero tiene página de Facebook. Ok, ¿cuánto tiempo tiene esta página de Facebook? ¿3 meses? ¿6 meses? ¿Qué tantos likes tiene? ¿Qué tanta interacción tiene? Si tiene 3 meses, 6 meses, probablemente sea falsa. También están creando todo el tiempo páginas de Facebook nuevas de empresas falsas. Entonces desconfía de las empresas que tengan página de Facebook o alguna red social que tenga muy poco tiempo y muy poca interacción. El correo electrónico. El correo electrónico es súper importante. Si entonces estamos viendo que dice, no, sí, ven, ponle que no desconfiaste, y de repente el correo dice terminación @gmail.com o @hotmail.com, estos no son correos corporativos generalmente. Generalmente las empresas tienen empleos con terminación .com, .mx. En cuanto a, por ejemplo, recursos humanos, @buscatalento.com, @economiayfinanzas.com, no @hotmail.com, no @gmail.com, porque estos son correos que podemos tener todos. Y para que tú seas una empresa y se ve como parte del profesionalismo es esto. No dudo que haya algunas que también que vayan empezando que tengan este tipo de terminaciones, pero entonces vayámonos con especial cuidado con estas, ¿vale? Por ejemplo, en cuestiones que hablen de Coca-Cola o que te digan yo vengo de Coca-Cola, de Adeco, siempre verifica la página oficial y también con eso tú te puedes dar cuenta. Supongamos que decidiste confiar, que decidiste decir, ¿sabes qué? Pues desconfío, pero aún así quiero ir. Hay ciertas cosas que también tienes que tener en cuenta y que te voy a mencionar rápidamente. Cuando tú llegas ahí, generalmente no te hacen una entrevista. Generalmente te dicen que sí, pero estás en un cuarto con otras 10 personas y entonces tu entrevista no es tanto una entrevista, sino es más una plática. Una entrevista es donde realmente te preguntan cosas como habilidades, como experiencia, como qué sabes hacer. Aunque no te pidan experiencia en algunos trabajos, porque si hay trabajos donde no te piden experiencia, sí platican contigo acerca de tus habilidades, acerca de tus fortalezas. Si no te ninguna de estas preguntas es porque realmente no les interesa tu trabajo. Aquí ya es un punto o foco de estafa. Capacitación. Ellos te dicen que vas a tomar una capacitación, igual la capacitación no te la cobran. Pero entonces pensemos, la capacitación tiene que ser en cuanto a la actividad que tú vas a relacionar. Estas personas son muy listas y tienen muchos discursos muy estudiados donde juegan básicamente con la mente de las personas, donde empiezan a hablarte como de, pues de cuestiones motivacionales, de qué es lo que tú harías por crecer en un empleo, qué es lo que podrías hacer, te dicen que si no te esfuerzas, pues que eres un mediocre, empiezan a usar este tipo de palabras para meterse con la vulnerabilidad de las personas. Eso no es una capacitación, la capacitación tiene que ser profesional en cuanto a lo que tú vas a desempeñar. Sí, porque cuando empiezan a usar estos discursos como de, no, pues es que allá hay miles de personas sin empleo, pero ¿qué vas a hacer tú de diferente? Tienes que invertir tu dinero, tienes que esforzarte, que se note, que lo busques, que lo deseas, pero de distintas maneras, donde al final lo que quieren es lo que sigue, hacer que tú inviertas tu dinero. ¿Para qué? Para probar tus habilidades. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de perfumes o en el caso de que te hacen vender cursos que te dicen, si tú vendes este perfume, después de que me vendas 3 perfumes, yo te voy a contratar? No, las cosas no funcionan así. Incluso en los trabajos como vendedores, tú ingresas a trabajar y ya después de este tiempo, según tus resultados y según el tipo de contrato que tengas, pues ya es cuando cuando decides si te quedas o no, pero ya es sobre el área específica, no sobre cualquier cuestión como perfumes, como cursos. Entonces, lo que pasa en estas ocasiones, porque muchas veces en realidad te ponen a vender perfumes, pero ni te dan los perfumes. Entonces, tú los tienes que vender con la pura imagen y ahí te meten también el discurso de
Claro que vas a poder, porque eres una persona creativa, responsable, proactiva, te mete en el discurso. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces no puedes vender perfumes porque son perfumes carísimos o cursos carísimos. Entonces, lo que haces es sacando dinero de tu propia bolsa para así poder tener un empleo. Y así es como funcionan y así es como se mueven. No den dinero porque ese dinero no se les va a devolver. Y pues básicamente el último, fíjense en las edades de las personas y en cuánto han durado las personas en ese empleo. Si no tienes a ninguna persona que haya durado ahí más de un año, no me refiero a los jefes, sino a los que estén en puestos como tú, ¿qué te está diciendo de eso? Pues que en realidad no hay un empleo ahí, no es un empleo. Entonces, ese es el punto a tomar en cuenta. Y yo los invito también, si ustedes consideran que están pasando por alguna empresa de la que desconfíen mucho, mándenme un correo. Y si yo tengo la oportunidad de ayudarlos, les voy a ayudar. Consideraciones finales. Cuiden mucho en cuanto a cuestiones de empresas en extranjeros, porque ahí también si te dicen que vas a ir al extranjero, pero que tienes que dar tanto dinero, no siempre es falso, pero sí desconfía. Cobrar por ingresar, cobrar por entrevista o cobrar por instrumentos de trabajo. Y vender algo para obtener un trabajo, ¿vale? No estoy diciendo que sea 100%, pero siempre sí desconfíen, ¿vale? Listo, ahora sí vamos a la parte de participaciones otra vez. También de nuevo les pido que sean por favor muy breves para que puedan participar más personas. Alina, te vamos a reactivar tu audio, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, ya muy concretamente las preguntas que tengo, porque son varias. En la primera parte decías del teléfono, creo que no tocaste como el teléfono y no vino mencionado si en el currículum se tenía que poner correo electrónico personal o un correo de contacto, ¿no? ¿Qué es lo más óptimo? En el teléfono... ok. ¿En el teléfono poner el celular o poner el teléfono de casa? En el que seas más contactable. Ok, perfecto, gracias. También cuando no tienes la experiencia para poder competir por una vacante, en este caso vamos a hablar de la docencia, ¿no? Que puedes pasar a una coordinación académica, a una orientación educativa o incluso a un puesto de subdirector o director. ¿Cómo es que tengo que resaltar? A pesar, o sea, ¿cómo le sumo la otra experiencia que sí tengo y las habilidades que se pudieran tener en ese tipo de puesto para, pues, no empezar ahora sí como que desde abajo, ¿no? Porque uno tiene la creencia de no poder merecer un puesto más elevado. O sea, ¿cómo cambiar? Y ¿cómo incluir la experiencia si yo he tenido empresas? Si yo he sido dueña de algún proyecto, ¿no? Económico, algún emprendedurismo, ¿cómo lo coloco? ¿Lo coloco? ¿No lo coloco? Y sobre todo en estas partes de supervisión, gerenciales, que creo que ahí despertarían algunas situaciones de habilidades o de competencias que pudieran ser buenas. Hay una plataforma de la Secretaría del Trabajo, no sé si conozcas, Aprocadis, que tiene un curso que te ayuda a certificarte o a desarrollar habilidades directivas. Yo he visto uno, no tengo el tema ahorita así en específico, de eso. Y pues básicamente esas eran las preguntas que tengo, y la verdad es que muchísimas gracias. Las dos sesiones han sido pues muy interesantes para mí, y pues bueno, gracias. No, de nada, Lina. Ok, bueno, en cuanto a tus dudas que comentas, en cuanto a la experiencia, la verdad es que sí se tendría que hacer un análisis específico acerca de tu currículum, acerca de tus objetivos, acerca de la experiencia personal, o sea, que tú manejas. Entonces podrías escribirme y a través de ahí también te puedo asesorar. Ahorita lo que te puedo decir es que es básicamente, justamente qué bueno que sacas ese tema, porque muchas personas pensamos o decimos, es que ¿por qué no me dejan cambiar de área? O sea, ¿por qué me quieren encasillar en un puesto? ¿Por qué nadie me da la oportunidad de
cambiarme de área. Pongamos el ejemplo de una recepcionista que vaya a contabilidad. Dices que yo busco y busco, pero solo me ofrecen de recepcionista. Y yo entiendo, o sea, entiendo que al final tenemos derecho a ir cambiando los objetivos que tenemos, pero también tomemos en cuenta cuál es la oferta y la demanda de los empleos. Si yo tengo a esta persona que es recepcionista que quiere cambiar de área, pero aparte tengo a 10 personas que cumplen específicamente con las características del puesto, se va a elegir a las personas que ya cumplen con las características del puesto, sobre todo por el tiempo de capacitación, por el tiempo que se necesite para que ingresen a laborar. Al final lo que las empresas buscan es productividad. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es intentar volvernos más atractivos en cuanto a lo que la empresa está buscando. Busquemos vacantes que sean relacionadas con lo que nosotros queremos. Y entonces, en cuanto a las habilidades, los cursos que nosotros tengamos, pongámoslo, resaltémoslos. Por ejemplo, si en este caso de la recepcionista, si la recepcionista no tiene experiencia, hay muchas plataformas, como menciona Lina, donde se pueden tomar cursos de preparación. Y por ejemplo, si tú decías, yo manejaba conmutador, pero también podemos decir, como yo manejaba Excel a nivel avanzado, de vez en cuando realizaba actividades como facturación, que son más relacionadas al área de contabilidad, de este tipo de cuestiones, ¿vale? Entonces, sí es importante manejarlo así. Y en cuanto a la parte de dueño, también tiene que ver mucho que mencionas que eres dueña has sido dueña de negocios, de empresas o de lo que sea, en el caso de manera general. Es importante ponerlo también en relación a cuál es el empleo que tú buscas obtener, cuál es el puesto. También ponerlo así, y también como tú eres la propia dueña, podemos jugar un poquito con los nombres, y así es como se puede hacer para que puedas llamar un poco más la atención de las empresas. Pero bueno, Aline, igual si tienes otra duda, aquí está mi correo, entonces por ahí me puedes contactar y por ahí te respondo. Ok, te voy a dar espacio, ahora voy a darle voz a Mirna. Mirna, te voy a reactivar tu audio. Buenos días. Hola. Bueno, tengo 3 preguntas. La primera, por ejemplo, en las empresas en las vacantes que nos piden dar de alta nuestro CV, pero resulta que la selección la hace un algoritmo y ahí pues ya no nos discrimina el de RH, sino el algoritmo, y ahí pues no podemos hacer mucho. Esto lo utilizan mucho más que nada los grandes corporativos, pero pues yo me siento así como que uno ya no puede hacer nada porque no sabe uno ni con quién está tratando. Y también por otro lado, que muchas de estas empresas son más bien de phishing, o sea, de recolección de datos para bases de datos, ¿no? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué pasa esto? Si esta cuestión del algoritmo está deshumanizando mucho la selección de personal. La segunda, hablaste de las convocatorias falsas, pero yo también quisiera que mencionaras algo sobre las empresas que hacen convocatorias, empresas serias que hacen convocatorias falsas, porque a mí me pasó que fui a una escuela y ya cumplí con todo el perfil, todo. Y me dice la reclutadora, la verdad, ya tengo a la persona elegida porque pues es un recomendado de fulano de tal, pero yo tenía que cumplir con mi cuota de entrevistas para que el dueño no dijera que pues no la publiqué, ¿no? Entonces a mí se me hace una falta de respeto total. Claro. Porque pues, y esto me ha pasado en empresas serias, empresas educativas serias. Otra, la tercera, el equipo. Yo soy diseñadora gráfica. El equipo que usamos los diseñadores gráficos, la verdad, es carísimo. ¿Y qué es esta? Tú mencionabas la cuestión del trabajo a distancia, de los derechos, pero la verdad es que a las empresas no les interesa. Yo todo este año no he podido obtener un trabajo porque las empresas me piden tener equipo y si no lo tengo, pues que lo compre, ¿no? Pero son máquinas de 60,000 pesos para arriba, aparte la red de internet casi nivel empresarial. Entonces ahí la discriminación está siendo por la cuestión de los recursos electrónicos, ¿no? Porque pues no todos tenemos una Mac o no todos tenemos el acceso a ese tipo de equipos. Nosotros podemos alegar que no se vale que nos pidan este requisito. Gracias. Ok, vale. Mira,
En la primera cuestión, que es la cuestión del algoritmo, es importante leer súper bien la vacante. Tenemos que leer entre líneas lo que nos quiere decir la vacante. Estos algoritmos sí se aplican muchas veces en las plataformas de las empresas, incluso en plataformas súper conocidas como Indeed, Boomerang, OCC, Computrabajo. La cuestión es que estos algoritmos están diseñados para resaltar las características sin las que no podríamos considerar a una persona. Por ejemplo, hay vacantes en las que te piden inglés avanzadísimo, ¿no? Pero tú dices, híjole, es que yo tengo intermedio. Pero hay vacantes que por mucho que tú tengas una experiencia laboral, si tú no tienes el inglés súper avanzado, porque generalmente tienes que tener juntas en el extranjero en inglés, o porque generalmente tienes que tener tienes que estar viajando constantemente al extranjero o responder correos, o tu jefe directo es extranjero y no habla español, no se te puede tomar en cuenta por mucho que tu experiencia laboral sea enfocada hacia esto. Entonces, aquí con lo del algoritmo, les recomiendo leer entre líneas, leer los requisitos indispensables. O sea, ustedes cuando vean una vacante, piensen, ¿qué es indispensable en esta vacante y qué es opcional? Y si cumples con lo indispensable. En cuanto a las empresas que mencionas, sí, en realidad a mí también me parece una total falta de respeto, porque pues justamente sí hacen eso muchas empresas, donde únicamente, incluso lo vamos a ver en la siguiente sesión, donde solamente publicas la vacante y entonces lo que pasa ya es que eso solo es para generar cartera, para generar, para tener una base de datos de personas que en el futuro podrían ingresar a trabajar ahí, por si se requiere un empleo, un proyecto, cualquier cosa, para que no tome tanto tiempo. Pero entonces sí tienes razón, o sea, esta práctica no es nada ética, pero entonces también nosotros, si ya, por ejemplo, en este caso sabemos que no vamos a ser seleccionados, también podemos hacérselo saber, también podemos manejarlo con el reclutador. O sea, sí mencionarle que lo que está haciendo no es una práctica profesional y mencionarle cosas como que vas a acudir a las instancias adecuadas, porque la realidad también es que todo lo tenemos que hacer bajo el respeto siempre, pero generalmente es difícil que se le diga algo al reclutador. O sea, porque justamente, ¿no? Queremos ser contratados y tenemos miedo de que si decimos cualquier cosa, pues ya no nos vayan a contratar. Pero en este tipo de casos donde ya es seguro que no, pues que no vayas a ingresar, pues sí te aconsejo decirle al reclutador, oye, ¿sabes qué? Yo voy a hablar a la Secretaría del Trabajo o a la Secretaría de Discriminación, y vas a ver cómo el reclutador también va a intentar ir cambiando el proceso, pero eso tenemos que empezar a hacerlo nosotros, porque si también no decimos como nada en algún punto, también pues ellos saben, ¿no? Que de este lado no se les dice nada. Y yo se los digo como reclutadora, ¿no? O sea, también incluso muchas dudas, cuestiones, hasta este tipo de cosas, pues es difícil que las personas las pregunten. Entonces, como lo vimos la sesión pasada, acudir a las instancias adecuadas en caso de esta. Y si una no me hace caso, pues acudir a la otra y a la otra y a la otra y pues podernos informarnos así más. Ok, ahora vamos a dar unas últimas 2 participaciones. Entonces, Verónica, te voy a encargar, por favor, que seas muy breve con tu pregunta. Vamos a reactivar tu audio. Listo, Verónica. Muchas gracias. Gracias, pues nada más, bueno, tenía 2 preguntas, pero una era sobre, creo que hace ratito le habían preguntado, por ejemplo, si yo hago talleres personales, pero es como yo misma, o sea, ninguna empresa me está ayudando, ¿eso cómo lo agrego? Y la otra es, por ejemplo, en trabajos, si he trabajado en lugares donde hay contratos por 1 año y luego vuelvo a participar y me vuelven a contratar, ¿eso lo tengo que decir? ¿O eso no se pone en el currículum? Entonces, gracias. Ok, de nada. No, únicamente pones los años que has estado totalmente en la empresa. No es necesario que pongas, estuve contratada de mayo a mayo, luego de mayo a mayo otra vez, y así no, solo es de mayo del 2016 a mayo del 2021. Y cuando has estado trabajando de manera propia, pones consultor independiente. Y entonces ya en funciones puedes poner, por ejemplo, con quién colaboras, colaborando con el Museo Memoria y Tolerancia, colaborando con distintas consultorías, dando este tipo de actividades.
Así es como lo vamos a hacer. Ahora voy a darle voz a Karen. Karen, te voy a activar tu audio. Hola, Karen. Buenas tardes, hola. Buenas tardes. Bueno, yo quería preguntarte respecto a una empresa, ya que yo doy clases y ya 2, 3 alumnos me han preguntado respecto a esta empresa. Se llama Evo Movement. Es EVO. La verdad es que a mí, yo ya estuve investigando acerca de ella, me parece un asunto piramidal, pero la empresa como tal lo maneja como un asunto de inversiones y estas cosas. Entonces, nada más quería saber si tú sabías algo de esta empresa. Gracias. De nada, Karen. No, la verdad es que en este momento no te manejo la información porque hay muchísimas empresas que ofrecen empresas falsas o muchísimas. Sí, es bien fácil decir el nombre de mi empresa es tal, entonces cualquiera lo puede hacer. Entonces hay muchísimas formas en las que se estafa. Pero si quieres, mándame un correo y ponme el nombre de la empresa y lo checo y yo te digo mi opinión sobre esa empresa para que así lo puedas revisar. Listo. Pues vamos a dejar hasta esta parte de las participaciones. Veo que todavía tenemos manitas levantadas. Mándenme un correo con su duda y se la respondo por medio del correo para que no quede aquí ninguna información. Yo voy a poder ayudarles en lo más que se pueda. Entonces, nada más por último, en la próxima sesión vamos a ver la otra parte súper fundamental, que es ya la relacionada con la entrevista. Listo, ya pasaste el primer filtro, ¿qué sigue? Porque la entrevista es importantísima. O ya tienes tu CV, ahora, ¿cómo uso las plataformas de empleo de manera en que se resalte mi información de manera adecuada? Porque puedes tener el gran CV, pero si no sabes utilizar las plataformas de empleo, pues también aquí vas a tener un problema. Entonces, eso vamos a ver la próxima sesión. Les agradezco mucho a todos por su participación y los invito a que si conocen a alguien más que esté pasando por situaciones laborales o esté en búsqueda de empleo, mándenles el link para que también nos podamos ayudar a ellos y así todos podamos apoyarnos un poquito entre nosotros para poder obtener trabajo más fácil. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima sesión. Gracias, Altair. Gracias, Alma. Nos escuchamos la próxima sesión. Gracias. Bye.